Hermanos y hermanas, el pastor Yuan ha llevado gente para aislar iglesias. E incluso se ha confabulado con el Partido Comunista Chino para perseguirnos. Esto no es una prueba pequeña para ninguno de nosotros. ¿Qué pensáis en vuestro interior? ¿Tenéis alguna dificultad? ¿Por qué no lo discutimos con sinceridad? Yo no lo entiendo. El pastor Yuan también escuchó tu testimonio sobre la obra de Dios Todopoderoso. Admitió que la palabra de Dios Todopoderoso es la verdad. Pero, ¿por qué no lo acepta? ¿Por qué difunde rumores condenando y rechazando la obra de Dios y evitando que la gente le siga? Sí. El pastor Yuan a menudo explica la Biblia, enseñándonos a ser humildes, pacientes y obedientes. Habla de manera convincente. Y desde fuera parece bastante piadoso. ¿Quién se hubiera imaginado que rechazaría la obra de Dios de esta manera? Puede que conozcamos el exterior de un hombre, pero no su corazón. Hermanos y hermanas, los líderes religiosos que rechazan y condenan la obra de Dios Todopoderoso no son una excepción. Sí. Cuando Jesús vino a hacer su obra, ¿acaso no le condenaron y persiguieron también esos líderes religiosos? Al final, incluso clavaron a Jesús en la cruz. Eso es un hecho histórico. Sí. Dios Todopoderoso viene, y la palabra que pronuncia es toda la verdad, y convence a la gente. Todo el que crea sinceramente en Dios y anhele la verdad una vez que lea su palabra, seguirá a Dios Todopoderoso. Pero los pastores de los círculos religiosos temen que si todos los creyentes se vuelven hacia Dios Todopoderoso, no quedará nadie para escuchar sus falsos conocimientos de la Biblia y sus teorías. Si eso ocurriera, su medio de vida estaría en riesgo. Por ello deben resistirse y condenar a Dios Todopoderoso violentamente. Es verdad. Hermanos y hermanas, leamos un fragmento de la palabra de Dios Todopoderoso. Sí. Dios Todopoderoso dice: cualquiera que no entienda el propósito de la obra de Dios está contra él, y aún más aquellos que conocen dicho propósito, pero no buscan satisfacer a Dios. Los que leen la Biblia en grandes iglesias la recitan cada día, pero ninguno entiende el propósito de la obra de Dios. Ninguno es capaz de conocerlo. Además, ninguno es conforme al corazón de Dios. Son todos hombres inútiles, viles, que se ponen en alto para enseñar a Dios. Aunque alardean del nombre de Dios, se oponen voluntariamente a Él. Aunque se etiquetan como creyentes en Dios, son los que comen la carne y beben la sangre del hombre. Todos esos hombres son diablos que devoran el alma del hombre. Demonios que molestan resueltamente a aquellos que tratan de entrar en el camino correcto, y piedras de tropiezo que obstaculizan la senda de los que buscan a Dios. Aunque son de cuerpos robustos, ¿cómo van a saber sus seguidores que son anticristos que llevan al hombre a oponerse a Dios? ¿Cómo van a saber que son diablos vivientes que buscan especialmente almas que devorar? Nadie pensó que el mundo religioso se resistiría a Dios. Pero el advenimiento de Jesús revolucionó a los anticristos del mundo religioso. Los líderes religiosos persiguieron y condenaron a Jesús, y finalmente le crucificaron. Esto demuestra que los líderes religiosos se resisten a Dios mientras le sirven. Cuando los líderes religiosos de los últimos días explican la Biblia, a menudo utilizan palabras para lucirse, pero no ponen en práctica las palabras de Jesús nuestro Señor. Cuando la obra de Dios Todopoderoso se exponga ante ellos en los últimos días, se verá perfectamente su naturaleza satánica
que aborrece la verdad. Sí. Para proteger su posición y forma de vida, inventan todo tipo de rumores a la vez que condenan a Dios Todopoderoso mientras engañan y controlan a los creyentes. Incluso cierran las iglesias con la excusa de proteger al rebaño y defender la verdad, impidiendo que las personas estudien la obra y las palabras de Dios Todopoderoso. Todavía es más abominable que algunos pastores mantengan su prestigio e intenten conseguir su objetivo de controlar a las personas, apropiándose sin pudor de la palabra de Dios Todopoderoso y predicándola a los creyentes. Así se pone en evidencia su salvaje ambición de competir con Dios por su estatus. El pastor Yuan es así. Es despreciable. Estos pastores y líderes religiosos son iguales que los fariseos judíos que se enfrentaron entonces a Jesús nuestro Señor y le condenaron. Sí. Odian la verdad y son anticristos que consideran a Dios su enemigo. Sí. Son demonios que pisotean a las personas y engullen sus almas. Así es. Han ofendido de verdad el carácter de Dios y por ello recibirán su justo castigo. Sí. Lo que has dicho es verdad. Cuando Jesús nuestro Señor vino a realizar su obra de redención, se descubrió la hipocresía de los fariseos, del mundo religioso. Sí. Dios Todopoderoso ha vuelto para realizar su juicio final. Han sido de nuevo desenmascarados los anticristos. Para controlar a los creyentes, los pastores y líderes religiosos no se detendrán para impedir que las personas puedan encontrar el camino verdadero. Están obstruyendo el camino para que no entremos en el reino de Dios. Es verdad. Nos hemos sacrificado durante muchos años. No me di cuenta de que estábamos alimentando a estos parásitos. Son demonios que se comen a las personas y sobre todo devoran sus almas. Sí. Cuanto más pienso en estos pastores, peores los veo. ¿Cómo pudieron aliarse con el Partido Comunista Chino para enfrentarse a Dios Todopoderoso? El pastor Yuan también fue perseguido por el Partido Comunista Chino en el pasado. Nunca pensé que pudiera aliarse con el diabólico Partido Comunista Chino para enfrentarse a Dios Todopoderoso. ¿No se está enfrentando a Dios? ¿Cómo han podido estos pastores ser tan traicioneros y maliciosos? Si no fuera por la palabra y obra de Dios Todopoderoso, habría sido muy difícil descubrir su verdadera cara. Hermanos y hermanas, cada vez que Dios se encarna, descubre diablos y anticristos en los círculos religiosos. Cuando Jesús nuestro Señor vino a la tierra, descubrió a todos los hipócritas fariseos y a las fuerzas malignas de los anticristos. Ahora Dios Todopoderoso ha vuelto. Y también ha descubierto las fuerzas del mal y anticristos de los últimos días. Es verdad. La obra de Dios encarnado revela muchas cosas a las personas. Ha habido líderes religiosos que fueron perseguidos por el malvado Partido Comunista Chino. Algunos han sido encarcelados durante 10 o 20 años. Algunos fueron separados de sus mujeres y de sus hijos. Pero aún así, no ven el verdadero rostro del diabólico Partido Comunista. Cuando Dios Todopoderoso expresa la verdad en su obra del juicio final, ellos se alían con el demonio comunista para condenarle con crueldad. Y básicamente lo crucifican de nuevo. Esto lo decide su naturaleza satánica, que aborrece la verdad y se enfrenta a Dios. ¡Qué infamia! Esto demuestra que el mundo religioso es igual que el demoníaco. Todos están en el bando de Satanás. Todos son fuerzas satánicas, malignas, que condenan y se enfrentan a Dios. Leamos la palabra de Dios Todopoderoso. Sí. Id a la página 894. Déjame que lea. Muy bien. Dios Todopoderoso dice: ¿cuántos buscan la verdad y siguen la justicia? Todos son bestias como cerdos y perros, que dirigen a una panda de moscas apestosas en un montón de estiércol para que meneen la cabeza e inciten al desorden. Creen que su rey del infierno es el más superior de los reyes, sin darse cuenta de que no son más que moscas sobre la podredumbre. Con alas verdes en su espalda. Esto se refiere a su afirmación de creer en Dios. Empiezan a volverse presuntuosos y a jactarse en todas partes de su propia belleza y atractivo, echando en secreto sus impurezas sobre el hombre. Y llegan a ser presumidos, como si
un par de alas con los colores del arco iris pudiera esconder sus propias impurezas. Así persiguen la existencia del Dios verdadero. Esto se refiere a la historia interna del mundo religioso. El hombre no tiene la menor idea de que, aunque las alas de la mosca sean hermosas y encantadoras, después de todo, no es más que una mosca minúscula, llena de suciedad y cubierta de gérmenes. Sobre la base de los cerdos y perros de sus padres, se desbocan por la tierra. Esto se refiere a los oficiales religiosos que persiguen a Dios basándose en el firme apoyo del país, que traiciona al Dios verdadero y la verdad. Con abrumadora ferocidad. Es como si los fantasmas de los fariseos judíos hubieran regresado con Dios a la nación del gran dragón rojo de vuelta a su viejo nido. De nuevo han iniciado su obra de persecución, continuando la obra de varios miles de años. Sin lugar a dudas, este grupo de degenerados perecerá en la tierra al final. Al parecer, tras varios milenios, los espíritus inmundos se han vuelto más astutos y maliciosos. Constantemente piensan en formas de socavar en secreto la obra de Dios. Son ladinos y astutos. Y desean repetir en su tierra natal la tragedia de hace varios miles de años. Esto casi incita a Dios a soltar un fuerte grito, y arde en deseos de regresar al tercer cielo para aniquilarlos. Desde que Dios Todopoderoso comenzó a expresar la verdad, para realizar su obra, los líderes religiosos se han enfrentado a él. Se han aliado con el Partido Comunista Chino y se han amparado en las fuerzas malignas, controlando estrictamente los círculos religiosos para impedir que los creyentes busquen y exploren la obra de Dios Todopoderoso. Y por otra parte, accediendo a convertirse en espías del Partido Comunista Chino, aportándoles información para arrestar a los elegidos por Dios. Y así forman un frente con dicho Partido Comunista para juntos abolir la obra de Dios de los últimos días. Es abominable. Algunos líderes también rechazan la verdad y siguen a Satanás, como los del Partido Comunista Chino. Son todos demonios y enemigos de Dios. Sí, es cierto. Lo que revela la palabra de Dios Todopoderoso es absolutamente real. Los líderes religiosos son los fariseos de la era moderna. En su enfrentamiento a Dios han ido más allá que los judíos fariseos. Su oposición y condena a la obra de Dios Todopoderoso es una blasfemia. Es como volver a clavar a Cristo en la cruz en los últimos días. Es verdad. Esto demuestra que los líderes religiosos son todos unos anticristos expuestos por la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días. Este hecho no puede negarlo nadie. Gracias a Dios Todopoderoso. Ha despejado las nubes. La obra de Dios Todopoderoso ilumina a la gente. Nos ha permitido ver la naturaleza de los líderes religiosos que se enfrentan a Dios. Sí. Si no fuera por Él, seguiríamos siendo engañados por los fariseos y seríamos devorados por ellos. Gracias a Dios Todopoderoso por rescatarnos de la garra maligna de los fariseos y anticristos. Alabado sea. Esta es la salvación de Dios para el hombre. Amén. Gracias a Dios. La condena de la obra de Dios Todopoderoso por los líderes religiosos ha ofendido el carácter justo de Dios y provocará el castigo divino. Alabado sea Dios. Los testimonios están guiados por el Espíritu Santo y me ayudan a comprender la voluntad de Dios. Cuanto más condenen a Dios Todopoderoso los líderes religiosos, más debemos seguir nosotros a Dios Todopoderoso. Amén. Y debemos atraer hacia Dios a aquellos hermanos y hermanas que crean en el Señor, Gracias a Dios. ¡Qué maravilla! para conseguir alejarlos del engaño de los fariseos, para que reciban el bautismo y las palabras de Dios Todopoderoso y accedan a la salvación de Dios. Alabado sea.